Pues bueno, buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan desde nuestras redes. Bienvenidos a este sexto episodio de Historia, Historias, Historiadores y Campos para la Historia, un ciclo de entrevistas que hemos venido desarrollando con el ciclo de estudio, con el colectivo de estudios históricos de Chiapas. Y bueno, como preludio, pues hablar un poco del colectivo, pues somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en la licenciatura de Historia, la mayoría de los integrantes, que con el tiempo iniciamos a dialogar sobre la necesidad de crear espacios para la presentación y la difusión de la memoria histórica. A 6 años de estar colaborando como colectivo, decidimos también iniciar a realizar este ciclo de entrevistas que creemos que es sumamente importante, puesto que las entrevistas a grandes investigadores pues, fueron hace alrededor de 25 años y entendemos de que hay una necesidad por ver quién más está construyendo y escribiendo la historia de Chiapas, ¿no? No solamente del Chiapas contemporáneo, sino de las otras aristas de la historia chiapaneca que no habían sido trabajadas. Y bueno, pues así fue como nació este ciclo de entrevistas. Ya hemos tenido a 5 compañeros antes y pues justo estamos a la mitad de este nuestro ciclo, porque en el segundo semestre del año hacemos el ciclo de conferencias. Entonces, pues para no dar más preámbulo, te agradecemos mucho, doctor José Enrique Sánchez Lima, por aceptar participar en este ciclo de entrevistas y sobre todo por tu disposición de tiempo, por el compartimiento que nos puedas hacer. Es un enorme gusto, sobre todo porque, pues, en esta línea de nuevas investigaciones es importante conocer quiénes las están haciendo y consideramos desde el colectivo y muy personal que el trabajo que has hecho es sumamente importante para entender algunos periodos específicos. Entonces, sin más, pues cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién es José Enrique Sánchez Lima? Bueno, pues primero que nada, Gregorio, gracias por la invitación para participar en este ciclo de entrevistas. Creo que es importante que se vayan conociendo los trabajos que colegas jóvenes han estado realizando, ¿no? En torno a la historiografía de Chiapas en sus diferentes periodos, porque si bien pues nuestros maestros, quienes nos han antecedido en la investigación histórica, han hecho importantes aportes para comprender el Chiapas en sus diferentes periodos históricos, también las nuevas investigaciones que se han estado realizando por esta nueva generación de egresados, tú lo has dicho, por ejemplo, de la licenciatura en Historia de la UNICACH y de la UNACH, así como de otros centros de investigación que existen hoy en día en Chiapas, pues están ayudando un poco a reflexionar y a realizar reinterpretaciones incluso de la historia chiapaneca. Entonces, te agradezco el espacio, Gregorio, y pues bueno, un poco contestando a tu pregunta de quién soy, ¿no? Pues yo, como tú bien lo dices, soy egresado de la licenciatura en Historia de la UNICACH, ¿no? Pero antes de egresado de ahí y de haber realizado ahí mi maestría y posteriormente el doctorado que acabo de concluir el programa de estudios, todavía no tengo el título de doctor, valga decirlo, pero pues sí, ya concluí el programa de estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa. Más allá de esa trayectoria en el ámbito de lo profesional y de lo que he escrito, quisiera iniciar hablando un poco acerca de los orígenes familiares, ¿no? De dónde vengo, ¿no? Yo vengo de un pequeño pueblo del Soconusco, de Escuintla, Chiapas. Algunos le tenemos el sentimiento de llamarle el corazón del Soconusco. Es una tierra cálida, de gente muy amable. Mis padres, nací y crecí con ellos, ¿no? Durante la infancia, la adolescencia. Un padre campesino, una madre que nos sacó adelante
saliendo a vender a las calles, ¿no? Muchas veces tamales, pan, etcétera. Entonces, pues vengo de estos contextos que existen en pueblos como Escuintla, ¿no? En Chiapas, y que orgullosamente lo digo porque pues es bonito venir de orígenes humildes, porque luego también eso te ayuda un poco a ir tomando dirección y a valorar lo que uno va haciendo, ¿no? En el camino profesional, o académico ya más adelante. Entonces vengo de ese pueblo, ¿no? De ahí también mi gusto particular por la historia del Soconusco, ¿no? Tú bien sabes que es una de las regiones que yo más he estudiado, ¿no? En general estudio la historia de Chiapas y Centroamérica, pero particularmente el Soconusco lo he estudiado con detenimiento, ¿no? Los procesos de formación de la frontera y la intervención que han tenido en ello las élites, pero también los pueblos indígenas, el clero, ¿no? A la hora de la conformación de la frontera y del surgimiento del Estado en los pequeños espacios de lo que hoy es la frontera entre Chiapas y Guatemala, ¿no? Entonces, eso he venido haciendo en el ámbito de la investigación de manera muy general, ¿no? He tenido también la dicha de impartir clases, de ser docente, en la UNICACH, en la Facultad de Humanidades, la licenciatura en Historia, ¿no? Así también he tenido la oportunidad de colaborar en algunos proyectos en Simsur, UNAM, y impartir algunos cursos especiales, ¿no? Sobre metodología de redes, que es lo que yo hoy en día más que nada utilizo en la investigación, tanto en Simsur como en el CIESAS. Entonces, en eso han dado en el ámbito de la investigación, ¿no? En el ámbito de la investigación histórica, ¿no? Trabajando también con jóvenes como tú, como otras personas con las que me he ido encontrando en el camino y en diferentes escenarios, en diferentes espacios. Otro escenario importante ha sido los archivos, ¿no? El trabajo con la documentación, con el rescate de la memoria documental de los pueblos de nuestro estado, ¿no? He andado un poco metido también en eso, desde la labor que he hecho, que realicé en Escuintla, como lo que he venido haciendo en otros espacios también, ¿no? Entonces he andado como en varios espacios, ¿no? En la investigación, en la docencia, en el mundo de los archivos, ¿no? Y pues de manera muy general, pues eso es lo que he venido realizando. Perdón, ahí problemitas con el internet, pero justo es interesante conocer como este contexto, como lo hemos platicado en otras entrevistas. Creo que es sumamente importante reconocer nuestros orígenes, porque en el reconocimiento de los orígenes está claro también por qué decidimos estudiar lo que decidimos estudiar. Y claro, las referencias siempre son importantes. Y bueno, pues en esta línea de reconocer, identificar quiénes han construido también nuestra memoria, ¿tú tienes algún referente en el hogar, en la familia, en la escuela, alguien que te haya motivado, impulsado para decir, quiero ser historiador? Bueno, la verdad es que yo creo que justamente esa plática tenía hace poco con un amigo de dónde me había surgido el interés por la historia, y es que francamente me surgió a través de mi hermano, de un hermano mío que es albañil, se llama Samuel, y mi hermano en alguna ocasión fue a trabajar en la construcción de una escuela primaria, una comunidad de la sierra, ¿no? Y me acuerdo que cuando él estuvo trabajando en esa obra, a él los maestros de esa escuela les regalaron una serie de libros infantiles, ¿no? Entre esos libros que les llamaban los libros del rincón, ¿no? En las escuelas primarias. Y cuando llega mi hermano del trabajo, me regala un libro. Y recuerdo perfectamente el título de ese libro, ¿no? Se llama De lo que contaron al fraile. Es una versión infantil para niños de historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿no? Francamente, o sea, fue a partir de que yo leí de lo que contaron al fraile con ese libro,
que mi hermano me llevó, que me nació el amor por la lectura y por la pregunta que los historiadores normalmente nos hacemos. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos conocer lo que se aconteció en el pasado, ¿no? O sea, yo leía ese libro y decía, pero ¿cómo saben esto? O sea, ¿cómo lo sabe quien lo escribió, ¿no? Y ese fue el libro a través de mi hermano, ¿no? Que me llevó a interesarme por la historia. De hecho, esto es algo que pocas personas me han preguntado y que cuando me lo preguntan, o sea, yo tengo muy presente ese recuerdo, ¿no? O sea, de que a través de un obsequio que me hace mi hermano, incluso no sé si mi hermano lo recordará o no lo recordará, pero yo sí lo tengo muy presente, ¿no? Porque por ese libro fue que me surgió esa espinita, ¿no? De incursionar al pasado. Y conectado a eso, no quisiera dejar de lado las conversaciones que yo tenía con mi abuelo desde muy pequeño. Mi abuelo me comentaba, me platicaba de su familia, de los orígenes de su familia, pues de nuestra familia, ¿no? Los Lima, en Escuintla. Y él nos hablaba de que veníamos de una familia que migró de los Altos de Guatemala, ¿no? De San Marcos, al Soconusco, ¿no? Que sus abuelos habían migrado de otro lugar y habían llegado a Guatemala, ¿no? Y después su papá se trasladó al Soconusco y ahí se estableció, ¿no? Entonces mi abuelo me platicaba mucho ese tipo de historias familiares, ¿no? De que, mira, mijo, nosotros tenemos familia allá en Guatemala, ¿no? Familia con la que poco contacto tenemos, o sea, casi no conocemos a nuestra familia de por allá, pero sabemos que de allá tenemos una raíz importante, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas, ¿no? Que me han llevado a interesarme desde muy joven, desde muy pequeño, por la historia. Pues justo marcas algo que es como interesante en la cuestión de esto de contextos y territorialidad, de cómo se asimila el historiador chiapaneco. Yo vengo de la zona norte y claro, pues mi relación es más tabasqueña que chiapaneca, incluso los del centro del estado, pues también ellos son como que en esta añoranza tuxtleca, muy centralista y demás, pero el Soconusco es una cosa rara, una cosa rara en el buen sentido, ¿no? Entre sentirte chepaneco, guatemalteco y todas estas raíces que van a integrar al espacio. Imagino que también, pues bueno, gran parte de lo que trabajas, pues esta parte de Centroamérica y de historia política, ¿cómo te influenció estos elementos personales para decir, quiero estudiar esta parte de esta historia, que la conozco por fragmentos, pero quiero conocerla más profundo? Sí, pues aunado a lo que ya te he comentado sobre estos recuerdos míos de la infancia, yo pues como habitante del Soconusco, siempre vi, o sea, cómo la región siempre fue una región de paso, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿no? Y por el Soconusco han transitado migrantes por siglos, ¿no? O sea, no es algo nuevo, solo que ahora ha incrementado, podríamos decirlo así, o se ha masificado, más bien dicho, pero el Soconusco siempre ha sido paso de migrantes y hemos tenido una conectividad especial con el occidente guatemalteco, con la cultura guatemalteca, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala hay otro municipio que se llama Escuintla, ¿no? O sea, eso desde muy pequeño lo escuché, ¿no? O sea, hay un Escuintla grande y este es Escuintla chico, ¿no? El Escuintla grande es el de Guatemala, ¿no? Y el Escuintla chico es el del Soconusco. Entonces, todas ese tipo de situaciones me llevaron a ser consciente desde muy joven de la conexión que hay entre regiones como el Soconusco y creo que en general Chiapas como tal con Guatemala, ¿no? Y tú lo has dicho, por el lado del norte con Tabasco, ¿no? Entonces, siempre me causó curiosidad eso, ¿no?
En ese sentido me interesé, ¿no? Desde muy joven primero a través de la lectura, ¿no? De tratar de leer y conocer esa historia de esta región, que luego yo, ya como estudiante de licenciatura, me preguntaba por qué en la historiografía chiapaneca, al menos hasta el 2018, que es cuando yo egresé de la licenciatura, yo no veía muy presente al Soconusco, ¿no? Más que nada para el periodo del tránsito de la colonia a la formación del Estado, el siglo XIX. Yo ya veía que hablaban del Soconusco en el Porfiriato, con las fincas cafetaleras y la llegada de los finqueros extranjeros, pero parecía que que en el Soconusco no hubiera pasado nada, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX, porque yo leía muchos textos que nos compartían nuestros profesores y yo incluso les reclamaba a mis profesores que por qué no hablábamos del Soconusco en las clases, ¿no? Yo recuerdo muy bien eso, ¿no? Entonces, estos vacíos historiográficos con los que yo me encontré desde muy joven y luego ya en la licenciatura, me llevaron a decir, es necesario escribir la historia del Soconusco en el siglo XIX. O sea, hay que hacerlo, ¿no? Porque hay un hueco ahí que nadie ha querido llenar, ¿no? O sea, o no se ha podido llenar, ¿no? Entonces, es por eso que yo me vi también en la necesidad de hacerlo como habitante de ese territorio, ¿no? O sea, como una persona que también está en búsqueda de sus raíces, ¿no? Es una cuestión hasta identitaria, ¿no? ¿De dónde vengo, ¿no? Y en ese sentido, como profesional de la historia, pues me intereso por encontrar los medios para escribir esa historia que yo, al menos hasta ese entonces, yo veía que no se había escrito, o si se había escrito era muy poco, ¿no? Entonces, es ahí es donde empiezo a incursionar en la historia del Soconusco en el siglo XIX. Esta parte de identidad, de lograr identificarse con un territorio y de repente leer como estas grandes historias y no encontrarse, no reconocerse y ni siquiera a veces generar un sentido de pertenencia sobre un relato que, pues sin más, no nos pertenece porque no aparecemos en él, te ha llevado a construir proyectos como muy personales. ¿Cuáles de estos proyectos han sido los más importantes? Y lo menciono porque, claro, tienes este portal de crónicas huehuechas, eres cronista también, o fuiste cronista y haces crónica y además haces historia. Y esos proyectos por búsqueda de sentido de pertenencia y de identidad, pues son los que muchas veces obligan a llevar esa parte como más de objetivo social. Entonces, en relación a eso, ¿cuáles crees que han sido tus proyectos más importantes una vez como egresado de historiador? Sí, qué bueno que me haces esa pregunta, Gregorio, porque si bien he tenido la oportunidad de hacer una carrera bastante productiva en el ámbito académico, ¿no? Que he tenido la oportunidad de publicar algunos artículos en revistas académicas, capítulos de libro, ¿no? Mis propias tesis, que eso es importante, ¿no? Porque pues abona a la discusión y al conocimiento de la historia de Chiapas en general, que es en lo que yo me he movido, ¿no? Esa otra parte que tú mencionas, ¿no? La parte de la función social del historiador, le llamaría Enrique Florescano, también ha sido algo que yo quise o he querido tomar en cuenta desde proyectos y desde actividades que conecten con las comunidades, ¿no? Que conecten con la gente, ¿no? Con el pueblo. Y en ese entendido, yo estoy verdaderamente muy agradecido por la oportunidad que tuve del 2021 al 2024 de ocupar el cargo de cronista municipal en mi municipio, ¿no? Todavía hago crónica, soy historiador, pero también soy cronista, ¿no? Todavía realizo actividades de cronista, pero pues
digamos, el periodo en el que fui cronista oficial del municipio fue del 2021 al 2024, que por invitación del ingeniero Ángel Méndez Carvajal, que fue presidente de Escuintla durante la mitad de su trienio, porque después lamentablemente fallece, y también por la invitación que me hizo la licenciada Daniela Rojas Comucá y el doctor Ramiro Rojas Jo, yo me incorporo, ¿no?, al trabajo en el municipio. Y en esa plataforma fue que encontré yo también la oportunidad de abonar a mi pueblo, ¿no?, de aportar un poco de lo que yo sé en mi municipio. Fue así que nació Crónica Huehuecha, Memoria e Identidad del Pueblo, ¿no? Es una plataforma en Facebook, en redes sociales, en la cual he compartido contenido acerca de la historia de mi pueblo, ¿no?, desde relatos, memorias, he creado algunos clips de videos, GIF, contenido diverso que ayuda a difundir, ¿no?, el conocimiento del pasado, ¿no?, del pasado más local, ¿no?, del pueblo, ¿no?, a través de esa plataforma. Y también cuando tuve la oportunidad de estar en el ayuntamiento fue que también tuve la oportunidad de colaborar en el ordenamiento del archivo municipal, que luego también es algo importante porque el tener archivos ordenados, clasificados, catalogados, coadyuva a la conservación de la memoria documental. Tú que has estado en el ámbito de los archivos, conoce de la importancia que tienen los archivos municipales, ¿no? Y pues ahí tuve también la oportunidad de colaborar en esa área, ¿no? Y creo que fue uno de los espacios en donde más tuve también la oportunidad de aprender, ¿no? Porque si bien entré con la noción del historiador, también ahí tuve la oportunidad de conocer todo este andamiaje normativo que tú sabes existe, ¿no?, en el ámbito de los archivos, ¿no? Y de poder gestionar con mayor certeza el mundo documental del municipio, ¿no? A través de la labor del archivo municipal, también tuve la oportunidad de colaborar con jóvenes que dieron su servicio social en el archivo, con jóvenes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, de Escuintla, que tiene una licenciatura en estudios sociales y que me ha permitido también insertarme como un eje de colaboración para con los estudiantes y profesores de esa universidad. He tenido la fortuna de recibir a muchos jóvenes en mi casa, en Escuintla. Cuando tuve la oficina en la presidencia, siempre recibí jóvenes en la presidencia municipal. No me dejarán mentir quienes trabajaron conmigo, ¿no? O sea, lo veía el doctor Ramiro Rojas Jo, la propia presidenta municipal, la licenciada Daniela Rojas Comucay, que después fue la presidenta municipal, este, la regidora, por ejemplo, que era regidora en ese entonces, Lilia Elizabeth Pineda Vázquez, y los menciono porque pues fueron gente que estuvo inmersa y colaboró conmigo, y que se daban cuenta, ¿no?, que el área del cronista, o sea, es un área que siempre tenía la presencia de jóvenes, ¿no? Siempre habían muchos jóvenes ahí que llegaban a recibir orientación, a preguntar, entrevistarse, y que hoy en día sigo recibiendo cuando estoy en Escuintla en la casa o a veces a través de medios electrónicos, ¿no? Entonces, si hablamos de la labor más social, esas funciones que he venido realizando para con mi pueblo, son de las más significativas y de las que más llenan esa parte más emotiva, ¿no? De decir, estamos ayudando a la conservación de la memoria y de la identidad de estos pequeños espacios territoriales que son los pueblos, ¿no? Pues sí, y justo pues aunque historia, crónica y archivos se toquen, no quiere decir que sean lo mismo, cada uno merece su propio rigor, su propia forma, su propia especialización.
Y claro, pues hay diferentes niveles. La historia, siento que en muchas ocasiones queda directamente en la academia y hay que hacerla más sencilla para que llegue a las personas de las cuales estamos obteniendo esa memoria. La crónica pues tiene su disfrute de ser algo más ligero, que no le quita rigurosidad, claro, hay que hacerla más rigurosa. Sin embargo, pues es algo más ligero y más cercano. Sin embargo, el tema de los archivos es bastante complejo porque obedece a necesidades institucionales, que claro, nosotros como historiadores de repente tendemos a defender que todo es importante, sin embargo, pues no todo es importante, obedece a diferentes criterios, a diferentes formas, y siento que ahí a veces nos metemos el pie al tratar de construir una historia institucional en lugar de construir una historia para el pueblo o para el común o para los habitantes. Y eso pues discute mucho con nuestras propias interpretaciones. Entonces, en este caso, y explorando un poco tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales retos que has enfrentado en relación a esas tres dinámicas? A ser cronista, a ser historiador y ser archivista. Sí, bueno, pues como tú bien dices, creo que uno de los principales retos es que yo en primera instancia soy historiador. O sea, mi formación es como historiador, ¿no? Y me muevo, claro que me muevo en el mundo académico, ¿no? Sin embargo, por mis actividades y por las necesidades que conllevan cada una de las actividades que he venido realizando, pues sí ha resultado un reto el insertarse en el mundo de los archivos o del mundo de los cronistas incluso, ¿no? Porque cada uno, como tú lo dices, tiene su naturaleza, ¿no? Y como historiador, pues tienes que estar dispuesto a aprender, ¿no? A aprender de otros, ¿no? A escuchar mucho y a informarte, ¿no? Tenemos la obligación, ahora sí que si te vas a meter a los archivos, al mundo de de la archivística, pues hay que preguntar, hay que documentarse, ¿no? Para poder realizar intervenciones pertinentes. Yo creo que uno de los mayores retos fue eso, ¿no? De que camina uno en un espacio en el que normalmente no te mueves, ¿no? Y que tienes que aprender a ir descifrando conforme avanzas, ¿no? Yo recuerdo muy bien que mis primeros pasos en el mundo de la archivística, por ejemplo, pues yo estaba conociendo y a una de las primeras personas que yo busqué porque yo sabía que ya había tenido una trayectoria, pues fue al colega Cristian Camacho, ¿no? Que está en Tapachula, ¿no? Y hablé con él y empecé a hacer esta clase de contactos, ¿no? Sobre todo con el objetivo de ir nutriéndome, ¿no? De estas personas que ya habían estado en ese ámbito. Entonces tenemos que tener también la humildad de decir, necesito aprender, ¿no? Y en ese sentido, pues toqué puertas, ¿no? Toqué puertas. Afortunadamente me encontré con personas dispuestas a compartir, ¿no? Tanto con Cristian como con el entonces director del Archivo General del Estado, que era el licenciado Martín de Jesús Aguilar Palacios. También con ellos tuve un buen acompañamiento, ¿no? Con gente que está en el IAP, que afortunadamente ahí me encontré una paisana muy estimada por mí, la maestra Leodari Dalinova Hilerio, que luego la invitamos a una conferencia, ¿te acuerdas? Y pues con ella también, ¿no? Tuve la oportunidad de recibir ese acompañamiento. Entonces, creo que ese fue un reto, pero también la oportunidad de abrirse, de abrirte paso y de conocer a estas personas que están en ese ámbito. Lo mismo en la crónica, ¿no? Yo en la crónica me he movido desde la experiencia que tuve en un primer momento conversando con mi tío, ¿no? Mi tío, el doctor Gilberto Damiano Valle, que ha sido cronista de Escuintla hasta hoy día. Y cuando yo empecé la carrera de historia, y vivía yo en Escuintla, ahora ya
ya a Escuintla pues voy cuando tengo la posibilidad de ir de visitas, voy cada que puedo porque pues tengo ese amor por mi tierra, ¿verdad? Pero cuando yo vivía ahí y entré recientemente a la carrera, yo platicaba constantemente con mi tío, ¿no? O sea, él me abrió un poco el panorama desde el ámbito de la crónica, ¿no? Desde el ámbito de lo que él había venido haciendo en el ámbito de los cronistas, ¿no? Y después ya dentro del ámbito de la crónica, con la presidenta de la asociación, la licenciada Sofía Mireles Gavito, que me abrió las puertas y me recibió con mucho afecto dentro del gremio de los cronistas, a pesar de ser yo historiador, no ser como tal cronista de formación, sino historiador de formación, y a pesar también de ser tan joven, porque no sé si todavía lo soy, pero por mucho tiempo fui el cronista más joven del estado. Entonces, eso también fue un reto generacional, ¿no? El hecho de ser demasiado joven, pero tampoco eso implicó que no me abriera yo a la oportunidad de colaborar con mis compañeros cronistas, ¿no? Entonces, en síntesis, te podría decir que me ha servido mucho tener ese sentido de que todos necesitamos de todos, que no lo podemos saber todo y que tenemos que tener la capacidad de escuchar y de reconocer cuando necesitamos colaborar, ¿no? Entonces, eso en gran medida me ha ayudado a superar todos esos retos de los ámbitos en los cuales en los cuales me he desenvolvido, ¿no? Qué, qué buena forma de establecer relaciones a partir del reconocimiento del no lo sé todo, necesito aprender. Y creo que eso es como uno de los grandes fuertes en esto que hacemos. O sea, realmente la carrera nos forma para algo, pero los escenarios son a veces totalmente diferentes y hay que aprender. Hay que aprender, hay que foguearte de los temas. Pues dentro de estos diálogos que hemos tenido, el tema de archivos administrativos municipales, no solamente es necesario ser historiador, se necesita conocer de función pública, como muchas características. Y bueno, cambiando un poquito, regresando a esta parte de historia y de historiografía, pues yo quería preguntarte qué ha cambiado de tu percepción de cómo se hace historia o qué has cambiado tú en la forma de hacer historia en Chiapas a partir de tus trabajos de investigación, sobre todo ahora que exploras la historia de una región poco trabajada. Sí, bueno, creo que la historiografía, como toda disciplina académica, ha ido avanzando a lo largo del tiempo y se ha ido adaptando a las necesidades de los tiempos. Em, Cuando yo realicé mi tesis de maestría, por ejemplo, yo quería hacer un estudio sobre el poder, ¿no? Sobre el acceso, la conservación, el ejercicio del poder en Chiapas, ¿no? Y lo hice tomando en cuenta una figura de poder, pero del bando de los mal llamados malos de la historia, ¿no? De los conservadores, centralistas, retrógrados, como se les ha adjetivado, ¿no? Malos. Los malos de la historia, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, es que a ellos siempre se les ha señalado, ¿no? Pero no se les ha comprendido, ¿no? O sea, su actuar. Más que juzgar el historiador, tenemos, más que juzgar el papel del historiador es el de comprender procesos, ¿no? El comprender procesos históricos y no estar ahí de juez y parte, ¿no? Porque pues no es la función como tal de la historia. Entonces, pues, ahí me surgió el interés por hacerlo y también a través de la lectura de un libro. Hace rato hablábamos de qué libros recomendaría, ¿no? Yo leí un trabajo que a mí se me hizo muy interesante, que es el de la doctora Amanda Úrsula Torres Freyermuth, ¿no? Los hombres de bien, un estudio de la élite política en Chiapas, en el cual ella usa un método innovador para el estudio de la historia, que es la prosopografía y el análisis de redes, ¿no? El análisis relacional, ¿no? El entender a los grupos políticos a través de sus relaciones sociales.
no solo desde el ámbito político, meramente estatal, burocrático, ¿no? Sino desde la capacidad que tiene el ser humano para relacionarse de múltiples maneras. Entonces a mí se me hizo muy interesante el trabajo que hizo Amanda, que después se volvió mi codirectora de tesis, ¿no? Junto al doctor Sergio Nicolás Gutiérrez, y pues hoy en día es una gran amiga a la cual yo estimo mucho, y admiro por su trayectoria. A través de su libro de ella fue que dije, bueno, vamos a ver a ver de estos personajes que según han sido adjetivados como malos, estudiarlos, ¿no? Cómo entrarle. Y un poco regresando a la pregunta central que hiciste, a mí me sirvió mucho el abrir el campo de la historia hacia el uso también de la tecnología, ¿no? De las herramientas informáticas que hoy en día están a la mano y que ayudan un poco a poner orden, sobre todo cuando uno hace análisis de redes, ¿no? Porque cuando haces análisis relacional, si nos ponemos a preguntar, por ejemplo, ¿cuántos contactos en la vida ha hecho un ser humano en su vida? ¿Cuántos contactos con otros sujetos ha tenido? Pues definitivamente, pues es un mundo, un universo de personas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a poner orden a toda esa información, y pues yo trabajé con programas como el Ufinet, el NetDraw, construí matrices en código binario en Excel, ¿no? Para poder cuantificar relaciones y medir vínculos, ¿no? Entonces ahí, valgo a decir que dentro de lo que yo hice, pues se hizo un estudio pues interdisciplinario, ¿no? Que hoy en día muchos estudios dentro de la historia tienen ese carácter, ¿no? De hacer interdisciplina, tanto por ejemplo, yo lo hice con una herramienta teórica de la sociología, ¿no? Como lo es el análisis de redes, ¿no? Y también usé instrumentos informáticos. Entonces, esa es una de las cosas que yo he tenido que hacer, ¿no? O sea, y que he tenido que ir abriéndome, ¿no? Abriendo la posibilidad que hay de hacer historia de otra forma, ¿no? Yo sé que antes se hacía de otra manera, nuestros maestros nos enseñaron a hacer fichas que guardábamos en cajitas, o sea, a mí todavía me enseñaron eso, ¿no? Pero después yo empecé a usar OneNote, que es un fichero digital mucho más práctico. Entonces, esa transición tecnológica me ayudó mucho a la hora de realizar estudios, y me sigue ayudando hoy en día, ¿no? En mis estudios de historia. Debo decir que aunque hay manejo tecnológico y demás, yo todavía conservo una máquina de escribir para a veces jugarle a construir textos ahí. Y que es, pues esto que dices es genial en pensar que también las nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer historia involucran nuevas formas, nuevas dinámicas, interdisciplina. O sea, tan solo considerar el proceso y la valoración que ha tenido la historia oral últimamente, la historia presente, que, bueno, pues nos decían en aquel entonces, hace 12, 13 años, que eso era más sociología que historia, y creo que eso es como lo interesante de ir viendo cómo se construyen nuevas formas, cómo se utilizan nuevas herramientas, cómo potenciar también las habilidades de estas de investigación. Y bueno, pues a partir de esto, claro, pues ya eres una generación un poquito más joven, bueno, al menos que yo, pues sí, 5 años de diferencia es significativo. ¿Cuáles fueron tus retos? ¿Cuáles fueron los retos y desafíos con los que te encontraste al momento de estar haciendo investigación? Y esto ya no solamente a nivel tecnológico, sobre todo de la etapa en la que trabajaste. Siglo XIX es un terror documental por lo difícil que es hacerla. Entonces, pues eso, ¿cuáles fueron tus principales retos? Sí, bueno, primero quisiera dividirlos entre los retos en el orden de lo académico y luego en lo personal, porque también uno tiene que ver con lo otro, ¿no? En el ámbito de lo académico, quizás para estudiar el siglo XIX en Chiapas, los que lo hemos venido haciendo,
tenemos un poco la complicación de las fuentes, ¿no? O sea, es un siglo que fue muy convulso y que mucha de la documentación está dispersa. Entonces, el acceder a los archivos fue complejo porque tuve que ir como que tomando trocitos, ¿no? De lo que había en el archivo diocesano, de lo que había en el quit de la Unicash, de lo que me proporcionó el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de lo que fui a buscar al Archivo General de Centroamérica en Guatemala. O sea, y con todos esos trozos construir algo complejo, ¿no? Pero sí, o sea, ese es todo un reto, ¿no? Porque encontrar la conexión entre cada archivo, ¿no? Y luego esto de que un archivo, un documento te lleva a otro, o sea, siguiendo ese caminito, es luego todo un reto de búsqueda, ¿no? Entonces, para el siglo XIX en Chiapas, ese es uno de los grandes retos y que normalmente enfrentamos quienes hacemos siglo XIX en Chiapas, el ámbito de lo documental sobre todo. Y en el ámbito de lo más personal, pues básicamente te he de decir, o sea, yo pues no vengo de una familia pues con influencias o con recursos grandes, ¿no? Sino que pues ahora sí que nos ha tocado venir desde abajo. Y en primera instancia tú sabes que para hacer investigación, pues los recursos con los cuales uno cuenta, pues luego sí son importantes, ¿no? O sea, para poderte mover, ¿no? Entonces yo, pues he tenido que irme abriendo paso, ¿no? A través del financiamiento con proyectos del CECITI, ¿no? Que anteriormente era CONACYT, ¿no? Las becas que tuve para realizar mis estudios de maestría y después de doctorado, ¿no? A través del CONACYT, me han ayudado a ir avanzando en este camino de la investigación, ¿no? Y de ir encontrando las maneras de abrirme paso, ¿no? Y que también debo reconocer el apoyo que he tenido de personas que me encontré conforme avancé en la academia y que fueron gente que me dio la mano y me permitió también poder seguir avanzando, ¿no? Yo soy mucho de reconocer a la gente que nos ha tendido la mano y entre las personas que yo más tengo presentes, pues está el doctor Sergio Nicolás Gutiérrez, ¿no? Que ahora es colega mío en la UNICACH, la doctora Amanda Torres, que te digo, ahora es una gran amiga, y que ha sido también toda una guía, ¿no? En el mundo de la investigación, que me ha compartido sus experiencias. O sea, yo recuerdo que, o sea, Amanda fue quien me enseñó a usar, a hacer las matrices en Excel, el UCINET, este, el compartirme sus bibliotecas, ¿no? Porque luego conseguir un libro se puede convertir en una odisea, ¿no? Y el contar con el apoyo de estas personas, pues ha sido fundamental, ¿no? También de personas como Armando Méndez, con quien tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto de investigación que él estaba realizando, y el doctor Miguel Lisbona, que fui su asistente de investigación cuando recién egresé de la licenciatura. Entonces, son gente que me han aportado en muchos sentidos, ¿no? Que han compartido sus saberes, sus conocimientos conmigo, sus herramientas de trabajo, y que pues para quienes venimos, ¿no? De esta trayectoria desde abajo, pues el tener un empujoncito siempre es algo importante. Entonces, eso es algo que yo quisiera reconocer, porque sí ha sido un reto el ir moviéndose en el mundo académico e irse abriendo paso. Pero pues afortunadamente hemos ido encontrando los medios y aquí estamos todavía, ¿no? Colaborando en todo lo que se puede colaborar y haciendo lo que nos gusta hacer, ¿no? Que es pues escribir historia y en mi caso, pues también la docencia, ¿no? Que bueno, todo sería más fácil si tuviéramos un papá en Coneculta, no sé, en alguna de estas instituciones que nos pudiera financiar o los contactos y demás. Eso sería fantástico, pero desafortunadamente, pues, construir una carrera desde cero es muy difícil
y creo que ahí pues hay muchos historiadores chiapanecos que lo han logrado construir. Estas entrevistas y las relaciones que hemos tenido con varias personas nos han mostrado lo difícil y lo pertinente que es también que la historia salga desde ahí, desde abajo, porque construye con nuevas miradas, con nuevas formas. Las necesidades de escribir son totalmente diferentes y eso lo hace especial. Y bueno, pensando, ¿no? en esta cuestión de lo que has trabajado, de cuál va a ser tu dinámica también a futuro, porque bueno, carrera te falta bastante todavía y me imagino que vas a estar en este ambiente de la historia por mucho tiempo, que esperamos y auguramos que realmente tus investigaciones sean así, que cada vez puedan ser más profundas, más específicas, más hacia la región donde trabajas. La pregunta sería, ¿qué legado historiográfico te gustaría ir armando para legar al futuro? Sí, bueno, pues yo actualmente y desde hace mucho tiempo me muevo en el mundo del estudio de la frontera, ¿no? Y de la frontera en sus múltiples dimensiones, ¿no? Porque es una cuestión y también que uno tiene un origen imaginario, ¿no? O sea, sobre todo la frontera política, ¿no? Este, yo en ese ámbito pretendo abonar a los estudios de la conformación de la frontera sur, no solo de Chiapas, sino de nuestro país, desde el ámbito ya no únicamente diplomático, político, sino desde lo que estoy haciendo hoy en día, desde el ámbito de lo social, ¿no? De la participación de los pueblos, las comunidades, la religiosidad, las élites también, claro que ahí están presentes, ampliar la concepción de lo que se entiende como frontera, la historicidad de la frontera sur de nuestro país, ¿no? En el ámbito de la historia. Quiero un poco, esos son ahora sí que mis sanas ambiciones, ¿no? De poder realizar aportes más profundos para comprender, en la medida de lo posible, claro, esa conformación de la frontera sur de México, ¿no? Sobre todo para el siglo XIX, que es el tránsito de la época colonial a la formación del Estado, ¿no? Pero desde una visión más humana, ¿no? Más social, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera profundizar más con el pasar de los años. En esta cuestión de profundizar, porque claro, pues no solamente basta con escribir, sino también esta parte de activismo. Te vimos y te lo reconocemos también, esta dinámica que estuviste llevando a cabo en estas charlas por la resignificación del escudo de Chiapas, que claro, pueden haber voces en contra, pueden haber voces a favor. Sin embargo, ahí de forma muy personal, me gustaría conocer un poco cuál fue tu perspectiva para enrolarte en este proyecto. Y te lo pregunto y te lo cuestiono, no solamente desde historiador, sino desde un chiapaneco que encontraba una insignia de la cual no se sentía parte. Sí, creo que esa pregunta es muy buena, Gregorio. Permítame tantito, voy a conectar el dispositivo Claro, porque creo que la batería me está siendo empezando. Bueno, ya. Creo que la pregunta que haces es muy, muy pertinente porque hablaba hace rato, ¿no? De la función social de los historiadores. Y esa capacidad que tenemos para incidir en las realidades sociales y no quedarnos solo en el gabinete, ¿no? Creo que como ciudadanos tenemos también una responsabilidad frente a nuestros conciudadanos, ¿no? Y el participar, me voy al punto central, ¿no? El participar en estas reflexiones sobre el escudo de Chiapas, el poder formar parte de esta iniciativa, ¿no? Que luego podrá gustar o no gustar, todo cambio genera debate y también es sano que se den los debates,
se hizo en primer lugar desde una buena intención, ¿no? Fue bien intencionado, ¿no? En el afán de que la historia tiene que tener la capacidad también de resignificar, ¿no? Y de comprender que los símbolos no son estáticos, sino que se transforman a lo largo del tiempo y que no están sujetos, y que están sujetos, perdón, al cambio. Nuestra propia bandera, la bandera de nuestro país, ha sufrido múltiples variaciones y el negar la historicidad de los símbolos es una falacia, ¿no? A la que no podemos acompañar los historiadores. O sea, los historiadores sabemos que existe el cambio, ¿no? Y que en ese sentido, pues el escudo tiene un origen, al menos el escudo anterior de nuestro estado, ¿no? Tiene un origen claro, ¿no? Creo que la imagen el emblema del escudo de Chiapas anterior es por demás sugerente. Creo que más claro que el agua no puede estar. Es una alegoría de la conquista, ¿no? Y fue hecho para los españoles. O sea, es un escudo que originalmente, y lo dice la cédula real de la que lo emitió, que fue hecho para la villa de los españoles, ¿no? Entonces, fue hecha en un momento y en un lugar determinado, ¿no? Y no se trata de estigmatizar el símbolo, no, sino de entender que fue hecho para ciertos momentos y que hoy en día, en un momento en que en Chiapas, México, Latinoamérica, y creo que no solo habló del momento actual, sino que ya desde hace varias generaciones se ha venido avanzando en la recuperación de la historia de las minorías, de estos sectores que muchas veces no han sido bien escuchados, ¿no? Y que han sido desplazados del discurso oficial de la historia, ¿no? Creo que es un buen momento para incluirlos, ¿no? Para tomar en cuenta que nuestro estado tiene un origen diverso, ¿no? Y eso se planteó en el nuevo escudo, que estuvieran presentes los elementos, claro, es una aproximación, todo escudo es una aproximación, no podemos decir que sea la totalidad de lo que puede representar a Chiapas, ¿no? Pero sí tratar de conciliar varias visiones, ¿no? De reconocer la presencia española, nuestra hispanidad, que es parte de lo que hoy somos, ¿no? Pues estamos hablando en español, ¿no? Y es innegable, es parte de nuestra historia, pero también tenemos otras raíces, ¿no? Que deben reconocerse, ¿no? Y que deben estar presentes en los símbolos, y que no se debe quedar ahí, ¿no? No se debe quedar únicamente en el hecho de la justicia simbólica, ¿no? Porque la justicia tiene que ser real, ¿no? Tiene que palparse, ¿no? Y creo que este hecho del escudo fue un paso trascendental para nuestro estado, ¿no? Y qué bueno que lleva a reflexionar, ¿no? Pero todavía hay más pasos por lograr, ¿no? Todavía hay más pasos que dar y no quedarse únicamente en la justicia simbólica, sino que avanzar también hacia la verdadera justicia social, ¿no? Entonces, para mí como historiador, el poder participar en esos debates, ¿no? Y el poder haber seguido este proceso de transición de lo que mencionas, el escudo, pues fue una experiencia muy positiva, ¿no? Y que atesoro mucho porque pude escuchar a múltiples personas, ¿no? Se hicieron varios foros, ¿no? Que ahí hay una página que se llama Conciencia Histórica por Chiapas, que está en Facebook, en la cual están documentados todos los foros que se hicieron en diversos puntos del estado. Y se logra ver y escuchar los testimonios de las personas en torno al escudo, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejaría, es verdaderamente todo un tema, pero sí es importante que los historiadores participemos como ciudadanos también en diferentes escenarios. Pues gracias
responder esto. Entiendo que en algún momento ha generado polémicas como hasta profundas aquí en San Cristóbal. Yo veía las páginas de algunos conocidos diciendo, bueno, si ya nadie quiere el escudo, que nos lo regresen y todas estas cosas. Realmente creo que posicionó un debate que algunas personas no querían tocar porque de repente es bueno, ya está fijo que se quede así, está bien no moverle. Sin embargo, creo que fue necesario también esta parte. Y algo que valoro mucho de este ejercicio es que por lo menos hubieron personas que si no se sentían identificadas, ahora pueden decir fui parte de ese proceso, que pueden reconocerse. Si quedaron al 100% satisfechas, no lo sé, no lo sabremos, creo que tampoco. Sin embargo, por lo menos su voz fue tomada en cuenta para construir algo más. Eh, de tus investigaciones, de tus trabajos, ¿has notado o ya hay resultados de cómo han influenciado a la historia chiapaneca? O sea, tus investigaciones ya siendo utilizadas, ya siendo concientizadas, comentadas, algo que nos puedas compartir de eso. Bueno, pues afortunadamente, pues lo que yo he escrito sí ha sido retomado, debatido, ¿no? Ha generado discusión académica, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Es positivo. Entonces, yo creo que los estudios que he venido haciendo sobre el Soconusco, ¿no? O sobre el estudio del poder político en Chiapas desde la visión de los malos, ¿no? De la historia, ha ayudado, sí, a ampliar los debates, a ampliar la mirada de la historia de Chiapas. Lo he visto, ¿no? En los trabajos de otros colegas que afortunadamente han retomado algo de lo que yo he hecho, ¿no? Este, y he tenido también la oportunidad de llevarlo a diversos foros, a diversos escenarios académicos y no académicos, ¿no? Y eso pues me deja con la satisfacción de que las investigaciones que he venido haciendo pues sí han tenido eco, ¿no? Un poco respondiendo a la pregunta, sí han tenido un eco importante y están ahí, ¿no? Están ahí presentes en las revistas en las que se ha publicado, en los capítulos del libro, ¿no? Y están disponibles, ¿no? Para poderse consultar y demás. Vale, y pues como te había comentado, última pregunta, ¿qué libro, texto o crees que no solamente historiadores, sino que alguien interesado en la historia de Chiapas deba conocer? Sí, bueno, pues yo creo que uno de los libros que deben leerse, sobre todo a la hora de un poco tener la capacidad de saber que la historia está sujeta a revisionismo, son Los enredos de Remesal. Este texto es uno de los que han aportado más en el ámbito del revisionismo historiográfico, ¿no? Ya su nombre es bastante sugerente, ¿no? Los enredos de Remesal. Y yo los recomiendo mucho porque ayuda a tener conciencia, ¿no? De que la historia, pues, si bien los historiadores tenemos la capacidad de aportar a la discusión, pues lo que nosotros decimos también está sujeto a revisarse o ampliarse, ¿no? A completarse, ¿no? Con otros elementos. Entonces, ese es un texto que yo recomendaría, es uno de los clásicos, de hecho, para los historiadores. Y otro texto para la historia de Chiapas muy importante, pues yo lo recomendaría, es el trabajo de Amanda Torres, ¿no? Los hombres de bien, que lo acabo de mencionar. Creo que esta visión esta renovación de la visión de las élites y el poder en Chiapas tiene si bien tiene varios antecedentes, creo que el trabajo de Amanda es una especie de momento, ¿no? De un momento antes y un después, ¿no? En la manera en que se abordan y se entienden los procesos políticos de la Primera República en Chiapas, ¿no?
Entonces yo los recomendaría el trabajo de Amanda Torres, y uno más para el Soconusco, que es la región que a mí me llama mucho. No me quiero hacer autocomerciales. Si quieren revisar mis textos, revísenlos, ahí están. Pero quisiera recomendar el trabajo del doctor Justus Fenner, ¿no? Neutralidad impuesta, ¿no? Que habla de este periodo de la neutralidad en el Soconusco. Y yo lo recomiendo bastante porque es un libro que se realiza una inmersión en los pueblos del Soconusco desde la historia agraria y de la vida cotidiana, ¿no? Más allá de las cuestiones de la disputa política por el territorio, ¿no? Que ahí están inmersos también, pero creo que una de las mayores riquezas de este libro es que realiza esta inmersión, ¿no? A las comunidades y los pueblos indígenas y ladinos de la región. Entonces, ese es otro de los libros que yo recomendaría, esos tres. Y bueno, pues ahí lo dejaría. Claro, hay muchos otros que son muy buenos, pero en particular a mí esos me gustan mucho, ¿no? Los recomiendo. Es, es, es genial porque pues nos abre un abanico de posibilidades para leer, entender y comprender esta parte de la historia de Chiapas, poco revisada. Justo no todo es este centro, no todo es San Cristóbal, no todo es Palenque con sus ruinas, sino que hay otros espacios y es necesario abrir el diálogo, la investigación y los nuevos relatos para contar de esa memoria. Pues agradecemos mucho a los compañeros que nos siguen aquí en nuestras redes, a Víctor Manuel que está por ahí, a la maestra Sofía Mireles, al compañero Eduardo Gadea, a Dulce, saludos y abrazos, y a Ángel Gómez Solís, que pues aquí están en la transmisión, y por supuesto a los que nos van a ver después, un caluroso abrazo, saludos, y pues estamos ahí en constante diálogo. El comercial del colectivo, pues estamos ahorita en la convocatoria para los que gusten participar en el sexto ciclo de conferencias. Como saben, el título de este ciclo es Anotaciones y aportes para la historia de Chiapas, y hemos tratado de mantener este título, Anotaciones y aportes, porque no necesariamente aceptamos investigaciones acabadas, sino también investigaciones que se estén formando, que estén buscando nuevos escenarios, y no necesariamente todos tienen que venir del campo de la historia. Esto es para la historia de Chiapas, entonces coleccionistas, artistas, arquitectos, biólogos, personas que en algún momento establecen este cruce entre sus disciplinas con la historia y fija hacia Chiapas, son bienvenidos. Será en modo híbrido en esta ocasión. Tendremos presentaciones presenciales, al igual que en línea, para aquellos que por cuestiones de tiempo no puedan acompañarnos. El ciclo estará de agosto a diciembre, y en el caso de la convocatoria está abierta, o sea, ya está abierta, y cerramos el 7 de junio de 2026. 7 de junio es la última fecha para recibir las propuestas. Las propuestas deben venir con pues, el nombre del autor, título de la propuesta, adscripción institucional o mencionar si son investigadores independientes, un resumen de 250, 300 palabras, correo electrónico y número de contacto para que podamos establecer el vínculo. Y como les digo, no son necesariamente investigaciones terminadas, son investigaciones en procesos de cualquier grado académico, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, y también desde cualquier disciplina, siempre y cuando pues obedezca a esta cuestión de fomentar la memoria para la historia chiapaneca. Y bueno, sin más, José Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo con lo que te quieras despedir? No, pues únicamente repetirte, darte las gracias, ¿no? Por la invitación. Me ha dado mucho gusto compartir un poco de lo que he venido haciendo. Gracias por considerarme y por tomarme en cuenta. Pues ahí seguimos, ¿no? A la orden siempre para colaborar. Pues nosotros
hemos tenido la oportunidad de coincidir, ¿no? En otros espacios y pues ahí vamos a seguir trabajando en conjunto en todo lo que se pueda hacer, ¿no? Lo hacemos con mucho gusto y pues estamos contentos de hacerlo. Creo que sí, pues es un enorme gusto que nos hayas podido acompañar y un gusto también a las personas que pudieron darse su tiempo para escucharnos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.